Este es Negocios en Telemedellín, el programa para disfrutar y aprender del mundo empresarial, y mi saludo para Janet Zapata Tamayo, la gerente técnica nacional de la ARP Sura, y hoy nos va a compartir un tema bien interesante que tiene que ver con esa cultura del cuidado que debe haber al interior de todas las compañías para que sean compañías muy saludables, no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo desde el punto de vista del capital más valioso que puede tener cualquier empresa, que es ese recurso humano, las personas y el cuidado de la vida. Janet, bienvenida, qué bueno tenerla por acá con nosotros. Gracias, Juan Carlos, es un placer estar con ustedes. Estoy feliz por la invitación. Qué bueno, porque además es coyuntural, se está realizando por estos días en diferentes ciudades del país el Congreso Internacional. ¿Cuál es el tema principal, Janet? Juan Carlos, el tema principal es la cultura del cuidado. Nosotros queremos movilizar en los empresarios que el ser humano, por ser vivo, por ser simplemente digno de cuidarse, hay que trabajar con él, hay que permitir que participe para que pueda identificar sus riesgos en la empresa, pero que se lleve ese aprendizaje para su casa y que incluso permita que sus hijos, la familia, el colegio, esos espacios pedagógicos nutran una nueva forma de abordar la salud, la seguridad y el cuidado en general. Janet, uno encuentra que al interior de las compañías, en unas existe más conciencia que en otras de lo que es la cultura del cuidado, de lo que es el control de los riesgos ocupacionales. Hay gente que sencillamente se limita como a cumplir la norma, o sea, lo básico para poder trabajar. De pronto hay otros que ahondan más, dicen, no, yo ahora que tengo intención de exportar de cara al Tratado de Libre Comercio, pues entonces tengo que tener mayor conciencia. Pero usted me decía, no, ojo que detrás de esto hay que tener conciencia del cuidado de la vida. Claro que sí, esto es un proceso. Lo primero es darnos cuenta de eso, de que esto es un proceso y que como todo proceso, digamos que muy educativo y pedagógico, que es también lo que trata este programa, pues empieza con los primeros pasos. Hay personas que dicen hay que cumplir la ley, con eso arrancamos, ese es mi propósito, eso es lo que yo quiero con los temas de salud y seguridad. Hay otros que dicen, como tú bien lo dices, esto no me basta porque yo necesito crecer mi negocio. Y hay otros que dicen, mire, yo no solo necesito crecer mi negocio, yo necesito que se mantenga en el tiempo. Esto es para mis nietos, esto es para que yo en 60 o 70 años, que ya no lo voy a ver, lo goce la gente que está aquí y piensa en sostenibilidad. Y ahí es cuando dice, la vida es importante para cuidarla, no solamente la vida humana, sino todos los seres que nos acompañan en este hermoso planeta. Y ahí es cuando se habla en estos temas de salud y seguridad y empieza como una cosa nueva de hablar de los temas también ecológicos. Entonces mira cómo se complementa, porque el cuidado es inherente al ser humano. Y además hay que decir, o sea, que desde el punto de vista de negocios, en un programa como este que se habla de temas de negocios, cuidar la vida es muy importante, es muy rentable además. Claro, vamos a poner el ejemplo de una empresa de gaseosas. Una empresa de gaseosas o de refrescos tiene que cuidar el agua, porque es que es un material principal, pero ¿quién le moviliza el agua y quién contamina o no contamina el agua? Pues los seres que habitamos en él. Entonces, claro que es rentable, claro que es sostenible, porque si las personas saben cuidarse, cuidan la empresa. Es que el concepto del cuidado está, insisto, como en ese elemento trascendente del hombre, en esa memoria ancestral, por decirlo de alguna manera, para decir, yo me cuido, pero cuido a mi jefe, cuido a mi empresa, cuido mi vida y cuido a la gente que me rodea. Una vez se dispara el proceso, eso es una bola de nieve que realmente genera progreso. Janet, un tema para que analicemos con usted como experta en el tema es ese grado de participación que deben tener los diferentes actores de la compañía en el tema de la cultura del cuidado. Es que esto no es solo que es la gerencia o que no, es cada trabajador, el mismo sindicato en el caso de las empresas que lo tienen, cómo está participando para que sea transversal a todo lo que está pasando en la compañía. Creo que hablas de ese elemento. Cuando nosotros empezamos con las empresas que están apenas arrancando el proceso, dicen, mire, yo lo único que quiero es que la ARP me diga qué es lo que hay que hacer y ya. Es decir, entre comillas, cero participación, porque ahí no hay un debate, no hay nada. Pero cuando uno empieza a darse cuenta que quienes tienen los riesgos son las personas que están frente a la máquina, frente a los clientes, transportando la maquinaria, empieza a darse cuenta que estar sentado en el escritorio y desde ahí legislar cómo es que se debe manejar el riesgo, pues digamos que en la realidad no se cumple. Entonces, cuando se invita al trabajador, al sindicato, como dices tú, que tiene muchísimo que aportar, y cuando a veces damos otros pasos y decimos, ¿y será que la familia tiene para aportar?
y llevamos, por ejemplo, un programa súper interesante que hay de llevar a las esposas, por ejemplo, a entender cómo se hace un buen almuerzo para tener un adecuado contenido nutricional, porque no solo nos interesa que no sea accidente, sino que no sea obeso, porque es que si hay obesidad hay problemas lumbares y demás. Entonces ahí es cuando decimos, la participación tiene que salir incluso de los espacios laborales. Aquí hay un tema, Janet, que viene y que además me apasiona porque es mi área de especialidad, además que es la comunicación, y es que es transversal a todos los procesos. Yo puedo tener un excelente esquema de salud ocupacional, de cuidado, de prevención, en fin, pero yo tengo que buscar que la gente lo conozca, lo quiera, lo interiorice, lo convierta parte de ellos mismos, en parte de ellos mismos. Claro, es este proceso como, digamos que complementario de la comunicación y la educación, que son un dúo perfecto, porque en la medida que voy descubriendo qué es lo que tengo que hacer, pues tengo que movilizar eso, y en programas como este, que son maravillosos, el uso de la tecnología, es realmente ahí donde se apalanca todo el proceso comunicacional para que sepamos qué hacer y también qué no hacer, y comentar nuestros errores, nuestros fracasos, las cosas que sí hemos hecho bien, a quién le sirvió algo, ese proceso educativo, porque la realidad tiene un profundo poder de aprendizaje. Claro. Instaurar una buena cultura del cuidado al interior de una compañía requiere obviamente de liderazgo. Hay unos personajes dentro de la empresa que están llamados a ser líderes por sus propios cargos. Uno diría, el gerente de la empresa, el presidente, deberían dar ejemplo. Pero me decía usted, bueno, hay casos en que inclusive traen equipos súper costosos y están por ahí archivados. Nadie los usa, se van a mirar porque no es la talla que es, fueron hechos en Australia y no están acomodados a la realidad colombiana. El liderazgo, ¿a quién le corresponde, Janet? Yo creo que el liderazgo, que es un tema que también, insisto, y tú lo expresas muy bien, que lo ponemos como un cargo, el líder es el jefe y uno sale y se va y queda tranquilo, ahí empieza por uno, el líder, uno es un líder de su vida. Entonces, en este concepto el liderazgo es el que se atreve a dar el primer paso, a decir, eso no es que mi jefe me dice o no me dice, el médico me recomienda o no me recomienda, mi esposa, que tenemos muchas esposas que dan a la consulta, para que el esposo le dice, dígale a mi esposa qué es lo que hay que hacer. No, yo soy el líder de mi vida, y como soy el líder de mi vida, me atrevo a dar el primer paso, me atrevo a sugerir, me atrevo a decir, eso no me sirve, me atrevo a proponer un nuevo proceso, me atrevo a participar. Ese es el concepto de liderazgo, y de ahí, obviamente, el que tiene un cargo de gerente, obviamente tiene un componente mucho más fuerte, porque tiene que dar el ejemplo. Claro. Finalmente, Janet, yo creo que hay que tener como todo un sistema integrado, una metodología para que este trabajo al interior de la organización sea muy productivo. Claro que sí, en eso, digamos que últimamente se ha cuestionado muchísimo porque hemos terminado compitiendo los temas de ISO 14000 o todos estos temas de sistemas integrados de gestión que nosotros los usamos, que se tienen que usar como un objetivo último, y en esto hay que decirlo, y tú lo hablabas muy bien, es uno de los componentes, obviamente muy importante, porque hay que tener una metodología para transmitir y para evaluar si nos está yendo bien, si lo estamos haciendo de la manera adecuada, si estamos teniendo los resultados, si tenemos que cambiar o no tenemos que cambiar, algo que nos pareció interesante pero que ya no parece servir. Entonces, tener esos sistemas de gestión y aprovecharlos de la mejor manera para que se hagan de una manera natural y cotidiana en las organizaciones es lo mejor. Pero insisto, es un elemento muy importante, pero no es el fin último. Janet, finalmente su invitación para que las empresas de todo el país aprovechen ese escenario natural que es el Congreso Internacional de la AREPESURA y se apropien de él, participen, compartan experiencias. Gracias. Mire, el Congreso Cultura del Cuidado es un espacio de eso, de entender otras opciones, escuchar otras metodologías, ver si me sirve, si lo puedo adaptar a mi realidad. Uno no puede copiar algo directamente porque a alguien le funcionó. Todas las organizaciones son distintas porque los seres humanos somos distintos. Entonces los invito a que participen. Empezamos en Medellín, vamos a terminar el 24 de agosto prácticamente en Bucaramanga, pasamos por Manizales, Pereira, Cartagena, Bogotá, Barranquilla. Vienen invitados internacionales de talla impresionante. John Cadwell es un experto en fatiga, va a acompañarnos en Bogotá y en Barranquilla, sectores aeronáutico, el sector hidrocarburos, todo este tema minero, tiene ese componente, es importante entender qué pasa ahí. Tuvimos a un colombo-japonés, Kenji Yokoi, y es encantador. Tenemos invitados de Cuba, invitados de Ecuador, gócesenlo, es para ustedes.